tema de hoy, el linfoma anaplásico de células grandes, es un tema, como dijiste vos, que nos sorprendió a todos. Yo no sé, porque por esas cosas que uno investiga, me puse hace un tiempito, hace unos años, le digo desde el 2014, con este tema, y de a poco fui profundizando, como hacemos todos, leyendo, comunicándonos, y bueno, acá estoy. Soy parte en este momento del Global Network, soy el representante para Argentina del linfoma anaplásico, y así que estamos tratando de hacer un trabajo que me sirve mucho la difusión con ustedes también, porque creo que la importancia de hacer un trabajo intersocietario no es solamente una cuestión de cirugía plástica, sino que hay muchas sociedades involucradas en esto. Es un montón de información, hay muchísima información sobre este tema, y resumirla en 20 minutos hice lo mejor que pude, tratando de pensar en qué es lo que les sirve a ustedes, o qué es lo que serviría, o entender qué es lo que está pasando ahora con esto. Hay muchísimo más para presentar y para saber, pero bueno, había que resumirlo en 20 minutos. Comparto la pantalla, Nacho, y empiezo con este tema. Y aparte es súper bueno porque... Espera, Martín, que pedimos que apaguen los micrófonos. Patología obstétrica. Por favor, si pueden apagar los micrófonos los que van ingresando a la sala. Ahí va. Bueno. Ahí estamos. Esperen que voy a achicar un poquitito toda la gente que tengo acá. Yo. Bueno, esto es estado actual, forma de presentación, consideraciones clínicas de diagnóstico y tratamiento. Esperen que estoy tratando de ver si minimizo las imágenes. Yo soy speaker para una de las marcas de prótesis, para Polytech. Y esta imagen, en la cual lo que quiero mostrar es la cantidad de información que hay sobre esto, es abrumadora, cada vez hay más publicaciones de todo tipo. La idea es, vamos a ver si podemos ponerle un poquitito de foco. ¿Qué es lo que sabemos ahora del linfoma anaplásico de células grandes relacionado a implantes? Esos son los dos términos, BALSL, Breast Implant Associated Anaplastic Cell Lymphoma, Large Cell Lymphoma, y LAC-RIM es la manera que se lo conoce en la literatura española. Está tan metido ya en la búsqueda que es vía ALSL que yo casi lo uso, porque si no, no encuentran mucha información científica sobre esto. Los conocimientos que tenemos sobre un tema, básicamente en este caso del linfoma, están relacionados con las verdades que existen sobre este tema, y después juntadas con las creencias y observaciones. La realidad que con respecto al linfoma anaplásico, de verdades, sabemos que nuestros conocimientos actuales se basan en reportes de casos, estudios con bajo grado de evidencia científica, y ningún trabajo con nivel de evidencia científica 1 y 2. Por lo tanto, todo lo que sabemos ahora está más relacionado con observaciones. Tener trabajos con evidencia científica requiere trabajos prospectivos, largos, y esto es muy reciente, creo que van a ir apareciendo con el tiempo, pero en este momento, evidencia científica 1 y 2 no hay. ¿Qué es lo que sí sabemos sobre este tema? Que es un linfoma de células T, que no es un cáncer de mama, que en 2016 la OMS lo incorpora, el término Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma, como un subtipo de linfoma no Hodgkin de células T. No Hodgkin para los hematólogos ya son extraños, de células T más todavía. O sea, es una patología muy poco frecuente, y apareció en algunos casos, se describieron con células B también. Siempre el subtipo es CD30 positivo y ALK negativo. La clasificación que incorpora la OMS, incorporando a esta caracterización de relación a implantes mamarios, lo asocia al linfoma anaplásico sistémico primario ALK negativo, sistémico primario ALK positivo, y el primario cutáneo, y el cuarto tipo es este. Esto para los hematólogos también
comunicándonos con ellos, es algo nuevo, es una novedad, es algo diferente a lo que están viendo, así que sí, es un tema que entusiasma bastante. O sea, 4 tipos de linfoma anaplásico y el cuarto tipo es el relacionado a implantes mamarios. Sabemos que en el 80% de los pacientes las células anaplásicas se encuentran localizadas en el líquido seroso periprotésico. Células que ven en la imagen ahí, en el frasquito es el líquido seroso que obtuvimos en una de las pacientes alrededor del implante. Ahí es donde, en la mayor parte de los casos, el 80% se encuentra el líquido de reacción inflamatoria que se produce. Y en el 20% se observan masas sólidas infiltrativas o adenopatías con un curso un poco más agresivo. La presentación líquida o sólida son diferentes estadios de la misma patología. Estos son distintas publicaciones. La segunda, la de Cadin, que presenta en enero de este año, 2020, se pregunta y da toda una explicación si realmente el linfoma anaplásico no se inicia como un proceso linfoproliferativo, un desorden linfoproliferativo benigno, antes de evolucionar hacia un estado maligno. Y esto mismo ya lo viene debatiendo Daniel Fleming, un australiano. Hace 2 años yo estuve con él y él hablaba de esta situación, que seguramente todos los seromas que nosotros hemos visto en la vida y que después no tuvieron evolución a esto, eran procesos linfoproliferativos y en algunos de ellos progresan en algún momento a transformarse en una lesión maligna. Cuando se estudió y se empezó a clasificar, se vio que para los hematólogos, esto es muy sorprendente, el linfoma anaplásico tiene un patrón más característico de tumores sólidos que del linfoma no Hodgkin. Por lo tanto, es el único que en su clasificación no es una clasificación no utilizan como la clasificación de Ann Arbor del linfoma, sino que se adaptó más la clasificación del MD Anderson de tumores sólidos del TNM. Con respecto a esto, 4 tipos de T, 3 tipos de N, 2 tipos de M, y estadios, que para tratar de hacérselo lo más sencillo posible, los estadios son el 1A, que es lo más habitual de todo, que el líquido, que las células se encuentran en el líquido periprotésico, todo dentro de la cápsula alrededor de la prótesis. En el tipo 1B hay algunas células que infiltran ya la cápsula. En el tipo C, esas células ya se agruparon en la cápsula. Y después vienen los estadios 2A, ya sale de la cápsula. 2B es el primero que pasa a ser sistémico y está en cadenas ganglionares, en una de las cadenas ganglionares. En el 3, en múltiples cadenas ganglionares. Y el estadio 4 ya tiene metástasis a distancia. ¿Qué más sabemos? Se lo ha asociado a implantes utilizados con fines estéticos y reconstructivos. La última estadística, trabajos del 2017, hay trabajos del 2019-2020, más o menos la relación en la que se encontró hasta ahora es el aumento mamario en el 53% de los casos, pero fíjense, para ustedes básicamente mastólogos, reconstrucción mamaria es el 47% de los casos descritos. Se presenta, y acá yo les pongo como el modo de presentación más común de todos, más frecuente, es el de seroma tardío unilateral. Y yo le pongo 2 porcentajes, 56%, que es el del último trabajo que publican en el Plastic en abril 2019, y fíjense cómo en un año de diferencia ya se van clarificando un poquitito más estos porcentajes. El trabajo previo de Clemens, un año antes, hablaba de un 70 a 90%, pero eso es más o menos. En la mayor parte de los casos la presentación es con un seroma tardío unilateral. Así, una de las pacientes que yo vi se presenta de esa manera, como en la mama derecha, como en la mama izquierda, 2 pacientes diferentes, seroma, como esos seromas que todos los plásticos hemos visto durante muchos años, que de pronto espontáneamente nos aparecían en la consulta, eso. Ese seroma tardío, llamamos, y para tratar de ponerle claridad, ¿qué es un seroma tardío? Es el que se manifiesta espontáneamente después de un año de colocado el implante. A eso ya se lo llama seroma tardío. Y se calcula, trabajo de Clemens, 0,1 a 0,2% de los pacientes con prótesis texturadas hacen seroma. No es mucho, es un pequeño porcentaje, pero de ese porcentaje que hacen seroma,
se estima que el 10% de los pacientes que hacen seroma aproximadamente presentan un linfoma anaplásico de células grandes. Para que sepan, el seroma tardío no es un precursor del linfoma anaplásico, es simplemente un síntoma. Yo les voy haciendo resúmenes de todas las publicaciones que van apareciendo. Plastic, enero del 2018. La otra forma de presentación es la más frecuente, seroma espontáneo y en general unilateral. El segundo con 21% el dolor en la mama. Y después de eso, 20% una masa tumoral asociada a la cápsula, como esa que señala la flecha de una de las pacientes que yo operé. Y después se presenta también con adenopatías, que pueden ser axilares o supraclaviculares. Esas son las maneras de presentación más frecuentes. Seroma, dolor en la mama, y se van asociados mucho más. Y después sí, ya las masas tumorales, estos son grados avanzados o en imágenes radiológicas, es cuando se empiezan a observar las masas. También se ha asociado rubor cutáneo y en las cápsulas severas en algunos casos descritos. ¿Qué tiempo pasa entre que se implantó y la aparición del síntoma? Básicamente la media es entre 8 a 10 años después de colocado el implante. Se han publicado casos entre 1 y hasta 37 años después. Sabemos que no es exclusivo del género femenino, hay publicaciones con 3 casos en pacientes transexuales, masculinos, y la edad promedio de diagnóstico es 50 años, lo cual es un poco más lógico pensando que casi la mitad de los pacientes son de reconstrucción mamaria. ¿Cuál es el método de diagnóstico frente a una paciente con clínica de seroma tardío espontáneo y sin signos de infección? Esto, para los plásticos, para todos los que colocamos implantes, muchos de ustedes lo hacen habitualmente en reconstrucción mamaria y saben y están acostumbrados a que 1 o 2 años después se aparecía un paciente con una reacción inflamatoria en la mama, y lo que hacíamos habitualmente, el tratamiento habitual era darle un corticoide, darle unos antibióticos, esperar qué pasaba. Lo que primero tenemos para decirles, pacientes con un seroma espontáneo, un seroma tardío espontáneo, la idea es tratar de comunicar que no hacemos más eso, no inyectar betametasona, no dar antibióticos, y lo primero que tenemos que tratar es hacer un diagnóstico. Todo paciente con un seroma espontáneo es una sospecha de linfoma anaplásico. Más todavía si tiene asociado implantes texturados. Si los implantes que tiene asociados son lisos, lo podemos pensar, pero con implantes texturados, no dar betametasona y antibióticos, sino diagnosticar. ¿Cómo diagnosticar? La ecografía es claramente en este momento el estudio de elección, y como decimos siempre, preferentemente derivar, si no tienen el trato, el manejo con diagnóstico por imágenes, a un centro de servicio de radiología intervencionista, ya que lo más probable es que va a haber que punzar ese líquido. Cuando pedimos o referimos a algún centro de diagnóstico, en la orden solicitar evaluación de la colección del líquido, de una masa asociada a la cápsula y de, obviamente, adenopatías regionales. Si el diagnóstico no es concluyente, el estudio con mayor especificidad es la resonancia magnética nuclear. La que sí no tiene sensibilidad ni especificidad es la mamografía. Así que los estudios acá son de ecografía o resonancia magnética. Cuando solicitamos entonces ese estudio y se va a hacer una toma de muestra, la toma de muestra del seroma es una toma de muestra con una punción con aguja fina. Todos los que hacen diagnóstico por imágenes y intervencionistas saben muy bien y están muy acostumbrados, y como lo hace la persona que yo le mando, me dice, yo tengo 2 centímetros cúbicos de líquido en una cápsula, yo te lo saco. Sí es importante coordinar, obviamente, que además del estudio que va a haber que hacer de patologías, es un cultivo y antibiograma. Nosotros tenemos en la web de nuestra página de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica una guía de recomendaciones del manejo y confección de órdenes y listas de centros de derivación, que ahora se las voy a compartir, pero es muy importante, esto lo tiene que hacer quien sabe, tanto el diagnóstico, la punción, como el estudio histopatológico.
Si la muestra es de una masa, una adenopatía, una biopsia con aguja fina, y si no es concluyente, obviamente una biopsia incisional o excisional. Nosotros registramos, como les dije, esto es en la página web de la Sociedad Argentina, tenemos el manejo, la explicación de cómo realizar cada uno de estos protocolos, y esto sería importante también, cuando yo le digo que es importante la comunicación, que ustedes también lo tengan y se lo podemos pasar, Nacho, para la Sociedad de Mastología, obviamente. Las muestras deben entregarse para ser procesadas y estudiadas dentro de las 3 a 4 horas de tomadas. O sea, lo mandan a un centro de diagnóstico, hacen un estudio, y tienen que saber que en el lugar donde lo van a mandar a analizar, del centro de diagnóstico va a tener que ir a otro lado. Nosotros en este momento, y casi la mayor parte de las muestras y de los diagnósticos que se han hecho de esta patología, se han hecho en Fundaleu, lo ha hecho Marina Narváez, que es la hematopatóloga de ahí. Yo sé los horarios en que atiende Fundaleu, y cada una de las muestras se coordinan y se hacen para que las reciban ellos dentro del horario de atención. ¿Cómo se toman y cómo se procesan estas muestras? Si el líquido lo mandamos a analizar a un centro de diagnóstico, le van a tomar una muestra, esto es lo que le tenemos que también comunicar a quién va a hacer la toma de la muestra si es que no la hacen ustedes. Como le dije, programarán horarios de recepción del laboratorio de patología. Se recomienda que la muestra de líquido seroso sea tomada por un profesional con experiencia en punción guiada por ecografía, punción con aguja fina. El líquido se envía en un frasco o jeringa estéril, mínimo 10 centímetros cúbicos. Cuanto más líquido se envía en el sol, mayor son las probabilidades de diagnóstico, y esto lo solicitan los hematopatólogos. El frasco o jeringa en el que se envía tiene que estar en contacto con un pack frío, no estar congelado ni con hielo seco. Todas estas son las recomendaciones que nos hizo Marina Narváez de Fundaleu, y así es como se debe mandar la muestra. Al líquido de punción hay que agregarle 1 centímetro cúbico de heparina, por si tiene sangre para que no se coagule, ningún otro aditivo, ni formol, ni alcohol, ni solución fisiológica. 1 centímetro cúbico de heparina a esa muestra del líquido, y así cerrado, estéril, en contacto con un pack. Si el estudio se va a hacer en un quirófano, si la muestra es intraoperatorio, si hay líquido que ustedes encontraron y lo quieren mandar a analizar, si van a tomar una muestra de cápsulas, si van a sacar una muestra de cápsulas, si van a hacer una capsulectomía porque tienen la patología, esta es la manera de procesarlo. Cápsula y líquido, las muestras son intraoperatorias, el líquido se maneja exactamente como les dijimos antes. Se toma la muestra, cuanto más mejor, en un frasco, 1 centímetro de heparina. Ahora, con el tejido es diferente, porque acá este tejido va a ir a muestra para 2 estudios importantes, la inmunohistoquímica y la citometría de flujo, así que acá se toman de maneras diferentes, y lo mismo que la anatomía patológica. Para citometría de flujo se envían varios cortes de cápsula, preferiblemente de las zonas macroscópicamente sospechosas, tratando de no dañar la pieza. Y esto se coloca en solución fisiológica, con 1 centímetro de heparina también. Para anatomía patológica se envía el resto de la muestra en otro frasco separado, y esto es como cualquier muestra de anatomía patológica que va en formol y tiene que quedar completamente cubierta por formol. ¿Okay? Esto es un videíto que así de simple como parece, pero estas son las muestras de unas cápsulas que tomamos nosotros que fue positivo. Dividimos la cápsula a la mitad, muy básico lo estoy mostrando, pero simplemente para que se lo hagan lo más gráfico que puedan. Una para cada uno, y después estas muestras van, como les dije antes, una con solución fisiológica, y eso con 1 centímetro de heparina, por si hay sangre para que no se coagule. Esa va a ir a citometría de flujo, y la otra va a ir cubierta completamente con formol. Con el 1, muy básico, pero creo que las imágenes se les graban para el momento que digan cómo tenía que mandar esto, son esas 2. ¿Ok?
Estamos haciendo, y tenemos ahí un registro de instituciones donde se hacen los estudios de anatomía patológica, y esto es, creo, me decía Nacho que probablemente entre quienes están presenciando esto hay unos patólogos, es donde tenemos el cuello de botella, les diría en este momento. ¿Dónde mandar a hacer los estudios? En la ciudad de Buenos Aires estamos haciendo un registro de Ciudad de Buenos Aires. Fundaleu es donde más se han hecho de los estudios de esta patología. Después hay en el Hospital Italiano, el Hospital Británico, en el CEMIC, en el ROFO, la Academia Nacional de Medicina, donde está también Mariana Narváez, y el Hospital Austral. Después me vas a decir, Nacho, si es que están o no en condiciones de hacerlo, y cuantos más instituciones tengamos, más fácil va a ser para ir pudiendo hacer los estudios. Tenemos en Rosario, tenemos en Córdoba, y estamos pidiendo, y le pedí a Marina que nos haga un listado de todos los lugares que tendremos en el país, porque esto no solo para Buenos Aires, sino cada una de las provincias, cada una de las ciudades tiene que tener, más pensando que si se va a tomar una muestra y hay que mandar un estudio, probablemente más que tomar una muestra en un lugar donde no hay laboratorio, hay que mandarlo a un lugar donde hay laboratorio de patología y ahí tomarle la muestra. Así que estas son las cosas que estamos tratando de organizar. Confirmado el diagnóstico del linfoma anaplásico, el manejo posterior a esto es multidisciplinario. ¿Okay? Esto se hizo el diagnóstico y los siguientes, esto es una patología hematológica, o sea, los que van a tener que ver esto sí o sí es un centro de hemato-oncología. Va a haber que estadificarlo, vamos a hablar del tratamiento y después vamos a hablar de cómo registrar los pacientes en un registro que tenemos, registro argentino del vía LSL. Confirmado el diagnóstico, esto es un ejemplo de uno de los diagnósticos hecho por Elsner, donde claramente habla de ahí CD30 positivo, ALK negativo, y el diagnóstico es un linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios. Diagnosticado hay que estadificar. La estadificación, primero el estudio a solicitar es un PET. El PET da imágenes muy claras, como ven ahí en esos ganglios axilares, en la cadena linfática axilar, lo mismo que en esta cadena linfática supraclavicular. Eso es una de las pacientes que yo les mostré antes, la que tenía las adenopatías evidentemente visibles. Distintos tipos de imágenes que se ven los acúmulos celulares, en este caso en la cápsula mamaria. Así que estadificación, básicamente después de tener el diagnóstico, PET. Y de ahí pasamos a tratamiento, básicamente la guía en la NSSN. Primero, para cualquiera de los estadios en los cuales se haya diagnosticado un linfoma anaplásico, sea el 1A al 4, sí o sí, el tratamiento es una capsulectomía total y la extracción del implante de la mama afectada. Todos los pacientes, eso es lo primero que hay que planificar. Eso es una de las pacientes que le mostré. Si la paciente tiene implantes contralateral, si es una cuestión estética o una reconstrucción bilateral, hay que hacer exactamente lo mismo de los dos lados. Capsulectomía y extracción de implante de los dos lados. Existe un 4,6% de afectación bilateral publicada, trabajo de Clemens y de Miranda. Y donde hubiera alrededor de la mama, alrededor de la cápsula mamaria, una masa, un nódulo, demás, hay que resecarlo con márgenes completos. Lo que sí no tiene indicación, no tiene ningún sentido, esto es una patología hematológica, no es una patología mamaria, no mastectomía, no ganglio centinela, no vaciamiento axilar. Cualquier infiltración ganglionar se trata con quimioterapia. Acá no es quirúrgico. Lo único que hay que hacer es sacar la prótesis, la cápsula y cualquier masa que esté asociada o alrededor. Esta es una de las pacientes que yo traté, tenía una prótesis de Allergan, y Allergan, Elizabeth Hall Finlay, una canadiense, hace tiempo empezó a hablar de que producían este tipo de reacción, una doble cápsula, y eso para mostrarles cómo era esa doble cápsula. En la cápsula externa tenía una masa incorporada. Cuando la enfermedad es avanzada, lo que decía antes, del estadio 2B, que tiene ya fuera de la mama y ya están en cadenas ganglionares, al 4, el tratamiento, según el protocolo para el primario sistémico, es primero, la primera línea es el CHOP,
y la segunda línea, el brentuximab, tratamiento un poco más costoso, pero que en este momento está en revisión y creo que por lo que tengo entendido que me dice Pawlowski, pasa a ser ya tratamiento de primera línea, que tiene una especificidad diferente, no me quiero meter en su especialidad. Pero estos son los tratamientos. ¿Qué pasa cuando a la paciente le sacamos la prótesis y la cápsula? ¿Qué pasa con la reconstrucción? ¿Se le puede recolocar implantes? Hasta ahora todas las publicaciones, en todos los casos publicados, se utilizaron implantes lisos. El único implante la única paciente que se reimplantó en la Argentina es una de las pacientes tratadas en Rosario, justamente por un mastólogo. Le hizo el diagnóstico, se lo hizo intraoperatorio, no tenía un diagnóstico previo, capsulectomía, extracción de implantes, y le recolocó implantes y esa paciente está en observación. Todo el resto, por lo menos de los casos que tenemos de criptos en Argentina, no están reimplantados, lo cual no está bien ni está mal, no hay mucha experiencia. Todo lo que sí sabemos es que lo que se han reimplantado siempre fueron implantes lisos, y se ha hecho de forma inmediata y se ha hecho en forma diferida y están publicadas todas esas variables. Y el siguiente paso, una vez diagnosticado, y creemos fundamental porque es la única parte que tenemos para hacer ciencia con esto, es registrar todos los casos que tenemos. Y acá es uno de los temas que más me interesa hacerles hincapié. Tenemos un registro. El registro lo hemos elaborado con Pawlowski en hematología y también con la Sociedad de Patología. En este momento tenemos 13 casos registrados. Inicialmente armamos un formulario, ese formulario, cada una de las especialidades fue poniendo sus necesidades, y después ese formulario pasamos a un formulario de Google Forms que nos da la estadística inmediata, y eso es lo que tenemos. Tenemos un link como tienen los americanos su link para registrar casos, tenemos, y se los vamos a compartir para que sepan que ante la aparición de un caso hay que empezar a llenar el formulario y tenemos que tener registro. De estos registros, y yo les voy a mostrar qué es lo que tenemos en Argentina en este momento, tenemos un total de 13 casos reportados, todos de sexo femenino. La media de edad es de 48, similar a lo publicado, entre 35 y 75 años. Tipo de cirugía, hasta ahora los que tenemos son 12 de las pacientes fueron por cirugía estética, una de las pacientes fue por cirugía reconstructiva. La media del tiempo entre colocación y síntomas que tenemos en nuestros pacientes es de 10 años. Los síntomas de aparición, si ven en el gráfico, 69% fue por seroma tardío, que va con la estadística internacional. En el 15% linfadenopatías, fueron 2 casos. Y en los otros 2 casos que están divididos en este gráfico entre amarillo y verde es porque nosotros pusimos la posibilidad de que registren otros y registraron como tumor y como nódulo, que son lo mismo. Los dos eran masas capsulares, en 2 casos. El método diagnóstico por el cual se llegó, a diagnóstico más usado fue la punción del líquido periprotésico, que es lo que queremos que suceda, que los pacientes lleguen a quirófano, si es posible, esto como si fuera una patología mamaria en ese sentido. Queremos que lleguen a quirófano con diagnóstico, si es posible, y que no sea el diagnóstico en el quirófano. La punción fue el método más usado. La biopsia intraoperatoria en el 30%, esperemos que en los próximos años vaya modificándose, y por biopsia ganglionar, o sea, con estadios más avanzados, fue en el 23%. ¿En qué estadios están los pacientes que tenemos registrados? En el 1A, el 38,5%, y cuantos más tengamos en estadios tempranos es que mejor estamos haciendo las cosas. En el 1C, 3 pacientes, el 23%. En el estadio 3, ya son estadios sistémicos, 4 pacientes, el 30,8%, y en estadio 4, un paciente, 7,7%. O sea, si vemos sistémicos, tenemos casi el 38 y pico % de los casos en este momento, y cuanto menos
pacientes sistémicos tengamos mejor evolución va a tener esta patología y quiere decir que mejor estamos comunicando y haciendo las cosas. ¿Cuál es el tratamiento que se realizó en estos pacientes? A los 13 pacientes se les realizó capsulectomía. A 7 de ellos como único tratamiento y todos estos 7 están con remisión completa. En 6 pacientes se realizó quimioterapia. 5 respondieron al tratamiento primario del CHOP y 1 requirió además brentuximab. Se realizó radioterapia a una paciente. La radioterapia no tiene indicación en esta patología, no tiene ninguna indicación. Esta fue, creo que, la segunda paciente diagnosticada en el país. Se había confundido la patología, terminó en una etapa en la que todavía esto fue hace como 4 o 5 años, estábamos en una cuestión medio gris, así que es entendible por ser inicio, pero para que entiendan, la radioterapia no tiene ninguna indicación en esta patología. Seguimiento, la media fue hasta ahora de 22 meses, y la sobrevida libre de progresión a los 22 meses es del 100%. Vamos a marcas y superficies que tenemos en el registro. En 2 casos, las marcas y superficies son desconocidas. La primera de todas las pacientes, en 2009, diagnosticada por Mariana Narváez, se fue a vivir a España, no la vimos más, no sabemos más. Lo único que sabemos es que sí está viva todavía, pero no tenemos más información de ella. Y en 2 casos hubo más de un par de implantes colocados. Mentor tiene 3 pacientes texturadas y una paciente lisa. Esa paciente de Mentor lisa después tuvo implantes texturados, es una de las que tuvo más de un par de implantes. Allergan, 4 pacientes texturadas, Silimet 2, Nagor 2 texturadas, Eurosilicon 1 texturada, y hay 2 pacientes que no sabemos qué implantes tenían. Lo que sí, no tenemos ningún caso de prótesis lisas, puras, en nuestro registro. Ni en nuestro registro, ni por ahora en ningún lado. Ahora hablaremos de eso. Todo esto que yo les acabo de escribir es un trabajo que fue ahora aceptado para el Congreso del SOHO de hematología en Estados Unidos, que lleva ahí las autoridades de hematólogos de Fundaleu, mía y de patólogos. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina en este momento con relación al tema implantes? Para que sepan. El año pasado, el 4 de abril, la Agencia Nacional de Seguridad francesa decidió retirar de mercado implantes texturados de las marcas Allergan, Sevin, Polytech, Eurosilicon, Nagor y de poliuretano de Polytech, que es la única que fabrica poliuretano. En ese momento no se retiró Mentor, porque Mentor había retirado su licencia de Francia, básicamente. No es porque el implante era diferente, sino porque no tenía licencia en Francia. Eso causó un revuelo enorme. Ese mismo día nosotros nos reunimos en el ANMAT, y el 5 de abril el ANMAT indica que, como la mayor parte de todas las otras agencias de seguridad de todos los países no habían retirado, ellos no seguían a Francia y no ordenaban el retiro de implantes del mercado. De acá vino el hearing del FDA sobre implantes mamarios y la textura, que fue el año pasado en marzo, en el cual la FDA dice no se retiran los implantes texturados del mercado, no hay prueba suficiente, pero siendo tan abrumadora la incidencia que tenía Allergan, le pide a Allergan que retire, y Allergan retira voluntariamente del mercado todos sus implantes texturados. Ahí sí el ANMAT al otro día, el 25 de julio, suspende la comercialización en Argentina de todos los implantes texturados de la marca Allergan. No los implantes de Allergan de otras superficies, solo los texturados. ¿Qué está pasando en el mundo? Esta es una reunión del Global Network de la semana pasada, del 22 de julio. Nos juntamos cada 2 o 3 meses. Y acá ven que el reporte total de casos en el mundo a la semana pasada es de 953, viene aumentando reunión por reunión que tenemos, y hay 26 muertes totales en todo el mundo. Acá hay un tema, que este tema de las muertes es bastante confuso, y ustedes van viendo que en el reporte anterior del Global Network, las muertes eran 37. Después se estudian, se terminan de diagnosticar y se evalúan concretamente. Hay todo un estudio posterior si eso es así y concretamente se le puede adjudicar el linfoma anaplásico. En esto estamos nosotros en Argentina también, que tenemos un caso en Rosario que pasó a ser dudoso,
y ese caso se había reportado como una muerte por linfoma anaplásico. Aparentemente ahora se mandaron los estudios sobre esta paciente y la paciente tenía más una muerte relacionada con un sarcoma que por su linfoma anaplásico, así que esto está en revisión. Ese sería el caso 14 con una muerte, pero lo sacamos. Es 13, pero el Global Network sigue registrando y le habíamos pedido que lo saquen, un total, una muerte en la Argentina que no la podemos confirmar. Los países con más casos son Estados Unidos con 338 y 7 muertes, y Australia con 107 y 4 muertes. Después, los países que más casos tienen, entre 50 y 60, son todos los europeos. Francia, Alemania, Inglaterra, España son los países con más casos, y sorprendentemente, y acá probablemente una cuestión de etnia, muy poco en pacientes de origen oriental. Como ven acá, esto es el update hace 2 meses, y si ven abajo que dice Deaths 33 Worldwide, ahora había bajado a 22, o sea, las revisiones de las muertes están permanentemente. Lo que sí aclaran acá, que en Estados Unidos no hay ningún registro en todo el mundo de implantes lisos puros, y para la FDA en Estados Unidos, ellos, el 91% de los casos, son 3 marcas que tienen aprobadas ellos nada más: Allergan, Mentor y Sientra. El 91% de los casos es de Allergan, 7 de Mentor y 1% de Sientra. Con respecto a los pacientes que tienen colocados implantes de Allergan texturizados, la recomendación vigente es que si son asintomáticos y tienen los implantes, no se recomienda ni tienen ningún inconveniente relacionado con sus implantes. Si están sin algún problema relacionado a su implante, no se recomienda la extracción o el recambio preventivo, y sí un muy estricto control por parte del cirujano hacia el paciente. Simplemente como mención, acá hay mucha patología, pero quería que esto no lo pasen de largo. No hay, esto se discutió también en el hearing de la FDA, lo presentó Adams, que es el autor de este trabajo, en el cual se hablan de 14 puntos a llevar a cabo como técnica quirúrgica en cuanto al manejo del tipo de incisión, la ubicación de la incisión, sumergir el antibiótico en antibióticos, lavar el bolsillo en antibióticos. 14 puntos que hacen a tratar de reducir cápsula y linfoma anaplásico. No hay evidencia científica que muestre que ninguna técnica quirúrgica reduce la posibilidad de linfoma anaplásico. Así que, para que lo sepan, la capacidad de una técnica específica de reducir la posibilidad de linfoma aún no se ha establecido. Sí es importante, y sí es muy importante, y responsabilidad de todos los que colocan un implante, es que le tienen que comunicar al paciente, y en el consentimiento nosotros ampliamos el consentimiento de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, e incluimos esta parte que es importante, y todo lo referido a linfoma anaplásico, en el cual hacemos la mención del manejo en conjunto que tuvimos entre la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y de Mastología, que está publicado en esta revista, después de la reunión conjunta en agosto del 2018 que organizamos en la AMA, con la Sociedad de Patología también, la Sociedad de Mastología y la Sociedad de Hematología. Estuvo también presente gente de diagnóstico por imágenes. Y bueno, nada, para terminar y que no se haga más largo, mucha más información para darles, pero esto, de nada sirve un conocimiento si no te cambia el comportamiento. Eso es una imagen que me mandó Marina Narváez cuando empezó a ver sus primeros casos, que le puso la prótesis al microscopio para tener muy presente el intento de hacer el diagnóstico, lo cual es difícil, y es el cuello de botella que estamos teniendo. Bueno, eso fue, Nacho. Muchas gracias, Martín. Muy buena la clase, muy buena la revisión, muy buena la experiencia, muy completo, muy claro, espectacular, Martín, tu exposición. Muchas gracias. Bueno, creo que van a ir surgiendo preguntas, hay preguntas. Vamos a ver si ahora entonces pasamos a responder algunas preguntas, algunas inquietudes, y después vamos a pasar al caso clínico, que es uno de los casos clínicos que nos tocó a nosotros, y que también van a servir un poco para un poco graficar todo esto que estás diciendo. Pero bueno, claramente esta es una entidad que, como vos decías, Martín, decíamos al principio, la conocemos no hace mucho,
y nos vino a preocupar. Martín, ¿vos crees que es una entidad subdiagnosticada? Totalmente. Sí, yo a ver, si uno empieza a ver, creo que lo primero que cuando le decía que hay que cambiar comportamientos es, todos vemos seromas, todos vimos seromas, muchos. Y ahí en la reunión que tuve, uno de estos meetings con gente hablando de este tema, Daniel Fleming, australiano, fue muy gracioso porque él tiene 8 casos propios de linfoma anaplásico. 8. 8 suyos. El otro que tiene tantos casos suyos es Peter Cordeiro. Está relacionado con la cantidad de casos que se operan, ¿no? Pero él me dijo, el primero, un seroma muy característico, una cantidad de líquido abundante, lo mandé a analizar, presión. Segundo, me dice, el tercer caso de linfoma que me pasó, cada vez que abro una mama y tiene un poquito de líquido, lo mando a analizar. Y en eso que yo nunca pensé que me iba a encontrar, encontré casos. Que no sé si hubieran evolucionado a una patología o hubieran regresado. Daniel Fleming tiene publicado el primer trabajo en el cual tiene 2 casos que él los menciona como de regresión espontánea, donde se hizo una punción, inicialmente, ecográfica, un paciente con seroma, lo manda a analizar, células, citometría CD30 positivo, LK negativo, la paciente no se quiere extraer los implantes, le extrae los implantes un año después, cuando manda a analizar todo lo que tenía cápsula, líquido y demás, todo dio negativo. Eso se lo mandaron a Miranda en el Anderson y hay una disputa ahora patológica y demás cosas. Pero yo no tengo ninguna duda que está subdiagnosticado. Y yo creo que no solo está subdiagnosticado, sino que a veces probablemente hasta empezamos a pecar en exceso de diagnóstico y a muchos pacientes le vamos a estar haciendo tratamientos de patología que tal vez en algún momento veamos que probablemente hubiera tenido una regresión espontánea, pero que en este momento no lo puedes dejar pasar. Claro. Claro, esa era la otra parte de la pregunta, ¿no? Por un lado, sí, está subdiagnosticado, o sea, seguramente muchas mujeres con implantes por ahí deben estar con su linfoma anaplásico viviendo. Pero por otro lado, la pregunta es, Martín, también es cierto que nosotros, cuando hacemos controles mamarios de salud en mujeres que tienen implantes, muchas de ellas se les informa que tienen líquido periprotésico. Que no es un seroma, pero que tienen líquido periprotésico. Y esta pregunta ya vos y yo lo hemos hablado, pero bueno, acá lo planteo nuevamente porque creo que está bueno aclararlo, ¿no? ¿Cuándo hay que empezar a prestar atención al líquido periprotésico? ¿Cuándo un seroma hay que estar atentos? ¿Podés un poco aclararnos esto? Yo creo que esto justo va con lo que estábamos hablando recién. Acá creo que lo que hay que tratar de empezar es a no pecar en empezar a tener inconvenientes por sobreactuar también. Creo que la aparición de líquido periprotésico, una lámina finita de líquido, que es bastante habitual, una reacción inflamatoria, eso es algo que estamos acostumbrados a verlo y yo no le haría una punción a eso. Sí, obviamente, sintomática. El paciente viene con la imagen de la foto que le mostré, tengo una mama mucho más inflamada, apareció espontáneamente, hace 4 años, o sea, creo que esto es detectivesco hasta te diría, es pensar todo. Tiene una prótesis colocada, ni hablar, una prótesis, no tengo un tema con marcas acá, pero 91% en Estados Unidos y claramente es la prótesis que con más incidencia tiene por el tipo de textura, y este es otro tema enorme para que podamos haber hablado, pero la macrotextura tiene mayor incidencia, entonces una paciente con una prótesis de Allergan, de libro, una paciente de Allergan, texturada de Allergan, hace 6 años, seroma espontáneo y sí, la vas a tener que ir a estudiar. Si no es de Allergan o de Mentor, pero una paciente con una prótesis texturada, 5 años, seroma espontáneo, anda a analizarla. Yo creo todas las pacientes, una vez que se implantaron, todas las pacientes hay que hacerles un control anual ecográfico, sin ninguna duda. Todas las pacientes, para ver cómo está la prótesis y demás cosas. Y advertirles que la única cosa que sí tienen que tener muy presente es que si una mama se le inflama espontáneamente así, tienen que venir y nos tienen que hacer saber.
También otra cosa, Martín, importante, también, cuando presentemos el caso, también va a quedar bastante graficado, es la alta tasa de falsos negativos en los procesos diagnósticos, ¿no? Por quizás no procesar bien el material, todo lo que vos nos mostraste recién, no hacerlo bien, eso es algo muy importante, ¿no? Quizás eso también, que vamos a verlo graficado en el caso, como te decía, pero eso es importante, ¿no? Mencionar lo importante de la toma del material y todas esas recomendaciones que vos nos dijiste, que inclusive está escrito y a disposición de todo el mundo, ¿no es cierto? Sí. Hay varios de los casos que están hechos los diagnósticos después en Fundaleu que habían tenido, por lo menos que yo sepa, hay 4 que habían tenido una punción previa y un estudio previo anatomopatológico, y esos estudios habían dado negativos. Con la reincidencia de un seroma y ya estando un poco más alertas e informando y comunicando, creo que esto empieza a ser, cuando hay información empiezan a hacerse mejor las cosas, por eso para mí lo más importante es que de esto se lleven eso. Necesitamos hacer las cosas bien para diagnosticarlo y tratarlo bien. Y cuando yo les decía que el cuello botella es la parte de anatomía patológica, es porque eso es así. Creo, como dice Narváez, tenés que tener el ojo entrenado y saber lo que estás buscando, y te lleva mucho trabajo que hasta a veces no es rentable por lo que te pagan a los patólogos, le pagan las prepagas, pero tenés que tener el ojo entrenado para estar buscando esa patología. Si no, se te puede pasar por alto muy fácilmente. Es fundamental que tengamos muy claro los laboratorios de patología donde se hace eso y a conciencia. Nosotros, Martín, en el Hospital Austral nos tocó evaluar 2 casos. El segundo caso lo vamos a presentar a continuación, pero el primer caso lo voy a comentar porque es gráfica esto. Es una mujer con un implante colocado hace muchos años que comenzó con un seroma importante, pero muy importante, tenemos las fotos, y la primera vez se evacuó el seroma por punción y se descartó a la basura. Al poco tiempo reapareció esto, y ahí, este caso fue hace ya unos años, y ahí se prestó atención y se envió ese líquido al servicio de anatomía patológica nuestro, donde se hizo el estudio de la citología y todo, pero no se hizo las cosas como había que hacerlas, como hoy sabemos que había que hacerlas, por lo tanto tampoco hicimos el diagnóstico. La tercera vez que la paciente hizo el seroma, esto fue todo en el lapso de 6 meses, ahí ya estábamos nosotros advertidos de la patología, advertidos de cómo había que hacer todo este procesamiento. Extrajimos el líquido, se lo mandamos a Marina Narváez, y Marina hizo el diagnóstico del linfoma. Por suerte a la paciente la operamos, era un estadio 1A, bien líquido, solamente células en el líquido, y la paciente se resolvió muy bien, está muy hoy libre de enfermedad. Pero nada, un poco para graficar todo lo que vos estabas diciendo antes, ¿no? Diana, decime si en el chat... Sabía ese caso. Sí. Perfecto, sí, hay algunas preguntas acá en el chat. Yo la primera, una mía, Martín, excelente la presentación, súper clara. En el mundo, ¿hay alguna tendencia al cambio de hábitos con respecto a la utilización de las prótesis? Es decir, ¿se está viendo que se está dejando de utilizar más las prótesis texturizadas por lisas en relación a este tema, o no? ¿No ha tenido ese impacto? Este es un tema muy escabroso. Bueno, no lo pregunto. No, yo creo que sí es importante saberlo, pero te digo, es un tema muy escabroso a ver, sin ninguna duda hubo una modificación. Si vos hablás con todas las empresas a nivel nacional, hasta hace 2 años el 70-80% de los implantes que se colocaban eran texturados y el resto eran lisos, un pequeño porcentaje de poliuretano. Y ahora se invirtió esa relación. Se invirtió y la mayor parte de los implantes que se usan son lisos, o microtexturados, o toda esa clasificación de texturas, pero el macrotexturado, obviamente de alerga no hay más, pero en general
dejó de usarse de la manera que se usaba anteriormente. En Estados Unidos, ni hablar, el 90% de los implantes que se colocan son lisos. En Europa y en Brasil, no. En Europa y en Brasil le diría que sigue siendo el implante más utilizado, el implante texturado, y de hecho el que creció también bastante en uso, en Brasil no, porque ya tenía su uso, y en Europa sí, es el de poliuretano, y ahí va otro tema enorme más, porque poliuretano es una superficie macrotexturada, pero que no entra dentro de la clasificación de la macrotextura del implante de silicona, sino que es una superficie con otras características completamente diferentes. Hay casos descriptos con implantes poliuretanos de Silimet, que eran los brasileros, que no los únicos que producían, y de Politec, que tiene un tipo de superficie diferente, porque esto es vulcanizado, no es una capa sobre otra. Hay un caso descripto de poliuretano, uno solo, en Australia. Y los australianos sí modificaron también su conducta a pasar casi en implante liso. Donde todo eso sigue estando un poco ahí es en tema cirugía reconstructiva, donde la mayor parte de los expansores siguen siendo texturados. Para que sepan, no hay ningún caso descrito con expansor, básicamente porque los expansores se usan poquito tiempo. Así que, bueno, nada, es un menjunje de beneficios de qué es lo que te da el texturado contra qué es lo que te quita, y la cantidad de complicaciones que te da el liso, y reoperaciones mayor que la que producía el texturado. Así que, nada, con respecto al linfoma anaplásico, saber que liso, solo y puro, no hay ninguno. No hay ninguno. Perfecto. Acá nos preguntan si los márgenes de resección cuando se hacen la capsulectomía se manejan igual que un carcinoma en relación al no toque la tinta que usamos cuando es un nódulo, o cuántos milímetros de márgenes serían ideales. Si hay que considerar específicamente un margen cuando hacemos la capsulectomía. No, el margen solamente si es que aparece una masa. Perfecto. Si no, la capsulectomía es como la capsulectomía convencional que hacemos. Sí, obviamente tiene un poco más de complejidad cuando el implante es retropectoral, que la cápsula posterior está pegada a la parrilla costal. Hay que ser cuidadoso en eso, hacerlo con conciencia, y la realidad es, yo le diría que el margen que tienen que tener cuidado es, la capsulectomía tiene que ser completa, no tiene que dejar nada, ni un sello de cápsula, porque hay casos de reincidencia en cápsula que se ha dejado. La maniobra de infiltración con un poquito de disección hídrica, poniéndolo con mucho cuidado debajo de la cápsula pegada a la costilla, ayuda a disecarlo, pero bueno, nada, cuidado y paciencia. Ahí. Bárbaro. Perfecto. Martín nos pregunta, ¿qué conducta adoptarías ante una paciente con implantes texturizados que consulta por dolor mamario, unilateral crónico, no cíclico, sin evidencia de líquido en cavidad, siendo que el dolor, por lo que presentaste, representa el 21% de la forma de presentación? De nuevo, yo creo que esto es una cuestión, como le decía, es caso por caso de detective, saber cómo es el dolor, tipo de implantes, cuánto lleva. Nada, creo que es una conjunción de factores que a nosotros nos dicen, sí, sospecho. A ver, si el dolor es, muevo el brazo, cuando hago gimnasia me duele, puede ser el pectoral, o sea, creo que ese dolor inespecífico, constante y demás, y lleva ya tiempo con el implante, y es un implante texturado, y yo se lo planteo, he tenido esos pacientes, y yo se lo planteo, y la decisión termina siendo, creo que conjunta, y cuando uno se le explica bien a la paciente ahí, entiende que probablemente sea conveniente, si esto no cede o no se dio o lleva tiempo, que probablemente la intervención quirúrgica sea una opción, pero de nuevo, caso por caso. ¿Planteas en ese caso recambiarle el implante y hacer una extracción de la cápsula, tratarlo como, o retirar el implante? En ese caso específico que no tenés un diagnóstico. No, a alguien que no tengo diagnóstico, decirle te voy a sacar la prótesis y no te voy a poner más prótesis, no. No. Perfecto.
Por ahora no. A ver, estamos hablando de que todavía no tenemos toda la evidencia, que todavía estamos haciendo y que estamos actuando, creo, con el mayor sentido común que podemos. Por eso le digo que caso por caso es esta situación. Y el análisis y la charla con la paciente, y que entienda la patología y compartir entre los dos esa decisión. Si bien uno le recomienda y le sube y tiene el conocimiento, pero lo mismo que cuando uno va a sacar un lunar en un lugar grande en la cara, es grande, mirá, si no tengo que sacártelo y dejarte una marca innecesaria, pero si era malo te lo tenía que sacar. Así que, claro. creo que vamos por ahí. Otra pregunta, ¿qué recomendación haría para la pesquisa, ecografía anual, y si las pacientes que se presentaron con adenopatías, los ganglios tenían alguna característica puntual que hiciera sospechar, y si fueron sin seroma? Sobre todo sin seroma, obviamente, con seroma uno sospecha más. Yo a la paciente que le mostré con adenopatías supraclaviculares y axilares, es una paciente que en realidad fue al revés, me la mandó Pavlovsky. Martín, vi una paciente con adenopatías supraclaviculares, axilares, tiene prótesis, y me dijo que 2 o 3 veces se le hincharon las mamas. La había visto alguien que se la mandó un clínico que se la mandó a Pavlovsky, y él me la manda así. Cuando la ve la paciente, las adenopatías eran duras, móviles, fijas, perdón, no móviles, dolorosas y muy evidentes clínicamente. Y tenía prótesis, eran 2 cambios de prótesis, Allergan, texturadas, hace 10 años, 3 seromas, o sea... Sí, toda la historia que sumaba. Atrás de la puerta escuchás un ladrido, seguramente es un perro, y eso era así. Perfecto. Acá nos preguntan también cuánto tiempo seguimos a la paciente que fue punzada y estudiada por un seroma tardío o que se retiró la prótesis sin saber qué tipo de implante tenía colocado. ¿Cuánto tiempo seguimos a la paciente que se le retiraron los implantes con diagnóstico de linfoma? ¿Sería la pregunta? Acá Beatriz, la doctora Calizano no nos pone exactamente eso, pero supongo que sí, con diagnóstico de linfoma, si tiene un linfoma anaplásico positivo, se le retiraron los implantes, además, para nosotros el control de su enfermedad es un control hematológico. Claro, exacto. Un control hematológico, y eso los pacientes lo siguen su hematólogo. Nosotros le seguimos la parte, a ver, se supone que una vez que le sacamos los implantes y la cápsula, nosotros no tenemos más nada que hacer ahí. Ese es el tratamiento más importante, y esto es en los hematólogos, a esta patología centralmente la tienen como su primer entidad hematológica que se trata con cirugía. Claro. Para ellos es una cosa que no le pasó nunca, excepto los primarios cutáneos, que en algunos casos sí, pero son patologías más benignas. Pero para ellos es una sorpresa que una patología hematológica se trate con cirugía. Pero la única parte de cirugía es sacar la prótesis y la cápsula. Después de eso es de ellos. Nosotros tuvimos como paciente de cómo quedaron sus mamas, cómo van a seguir, pero el control de la enfermedad es hematológico. Perfecto. ¿Hasta cuántos años después de colocado la prótesis puede desarrollarse la patología? Y si encontraron en alguna paciente asociación con enfermedades autoinmunes. ¿Hasta cuántos años después? En unas imágenes que mostré hay reportes entre 1 y 37 años. Sí. El más a corto plazo nuestro es de 2 años, y lo habitual y el común es entre 8 y 10 años. Así que eso es como, en esa media es donde anda casi todo el mundo. ¿Y después cuál era la otra pregunta? Perdón. No, si había casos descritos asociados con otras enfermedades autoinmunes. A ver, yo cuando nos juntamos con la ADMAT, cuando Francia suspende las prótesis texturadas, donde había suspendemos en Argentina, dice la ADMAT, las prótesis texturadas, y mi argumento fue más o menos
nosotros tenemos una estadística hecha, no tan concreta como tienen los americanos, basada en la información de las empresas, que cuántas prótesis se colocan, cuántos casos tenemos, pero más o menos la incidencia con pacientes con prótesis texturadas colocadas en Argentina es más o menos de 1 en 38.000 casos. Entonces, lo que le dije al del ANMAT es, hay 37.999 pacientes a las cuales se le puso un implante texturado y no le pasó nada, y aún así, me parece que lo que tenemos que encontrar es a quién no le tenemos que poner ese implante texturado, porque sin ninguna duda hay alguna cuestión, o genética, inmunológica, o alguna cuestión que es por donde van todas las líneas de investigación, que hace que a algunas pacientes un implante texturado le produzca eso. Pero la realidad, si vos decís, el único factor es la textura del implante, y no, 37.999 pacientes no les pasó nada. O sea, me parece que lo que necesitamos saber es a quién no. Perfecto. Nos preguntan específicamente si hay una cantidad de líquido visto por ecografía que se considere sospechoso. Esta cosa que planteaba Ignacio al principio, si muchas veces hay descripción de líquido periprotésico, pero si podían, sobre todo porque muchos de los que están presentes son imagenólogos, prender las alarmas a partir de qué cantidad de líquido. Yo lo primero que le diría es que lo que hace la sospecha a ir a punción es primero si es clínicamente evidente, pero si esto aparece en un estudio de rutina, control, mamo, eco, me aparece... La verdad es que es una buena pregunta y es una pregunta... Lo discutimos ahí en el Global Network y en la situación en la que llegamos es... Considerando que hay que mandar 10 centímetros cúbicos de líquido para analizar, si una paciente, el que hace el estudio establece que más o menos tiene 10 centímetros cúbicos para analizar, creo que justificaría hacer una punción y mandarla más si tiene todos los otros antecedentes. Sabemos, 8 años, texturada y todas esas cuestiones. Por eso le digo que en esto es paciente por paciente. Pero sacarle 2 centímetros cúbicos a alguien para mandar a analizar me parece que no tiene mucho sentido. Tiene sentido. En caso de encontrar en la ecografía líquido y una sospecha de una imagen sólida, ¿se sugiere complementar con resonancia magnética? Sí. Sí, a ver, si el líquido ya es evidente y punzable y lo pueden sacar, esa es la muestra que necesitamos. Esa es la muestra que nos va a hacer el diagnóstico. Pero sí, si hay una imagen, yo 2 de las pacientes que tuve, que después fueron negativos, tenían una imagen que fue una de esas cosas más, una pesquisa, a ver si la imagen, si el nódulo, si el líquido, si toda la mezcla de todas esas cosas nos lleva, pero el líquido dio negativo, estudiado por alguien que sabía, y le habíamos pedido una resonancia para identificar más la masa. Me parece que sí, cuanto más información tengamos, mejor. Perfecto. Diana, si te parece, Diana Martín, pasamos para si no se nos va a ir la tarde, a la presentación del caso clínico. Seguramente se respondan algunas otras preguntas y si no, después con el tiempo que nos quede seguimos respondiendo preguntas. Así que, doctora Condins, te estoy abriendo el micrófono y perfecto. La doctora Constanza Condins actualmente es jefa de residentes nuestra del servicio de la residencia que tenemos de mastología, y Connie nos va a presentar el segundo caso que nos toca a nosotros ver. Connie. Si se corta, me saco la cámara. Bueno, muchas gracias. Esta es una paciente nuestra de 39 años que nos consultó en septiembre por un linfoma anaplásico de células grandes en septiembre del 2019. Como antecedentes, ella tiene una abuela materna con un GIST y antecedentes personales había estado internado por una preeclampsia. Y como antecedente importante, en 2015 se había colocado implantes mamarios, Nagor, Marrot... ¿Sí? Connie, no estás compartiendo pantalla, ¿puede ser? A ver, esperen. Un segundo, Puede ser, a ver, un segundo. Sí, no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. ¿Ahora? Sí, Connie. Perdón. Ahí va.
¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, me saco el video porque no se escucha. Esta es una paciente que nos consultó en septiembre del 2019 por un linfoma anaplásico de células grandes. Como antecedente, ella había tenido una preeclampsia y había estado internada por eso, y como antecedente quirúrgico importante hacia el caso, en 2005 se habían colocado implantes mamarios Nagor macrotexturizados de 250 centímetros cúbicos retroglandulares en Córdoba. A ver qué no se pasa. Ella notar una dureza en la mama izquierda, pero al poco tiempo quedó embarazada, así que se desestimó esa dureza que tuvo, y luego del embarazo siguió haciendo controles. Se hizo una ecografía, una resonancia, y notaron un seroma tardío a predominio izquierdo. Esta es la mamografía, como dijo el doctor, si bien en la mama izquierda se puede ver cierto edema, la verdad es que no es algo concluyente, digamos. Estas son las otras. Y una resonancia nos trajo a nosotros cuando vino al hospital, donde en la mama izquierda se puede ver toda esta colección líquida heterogénea y también las irregularidades periprotésicas a predominio izquierdo obviamente, y un fino líquido laminar en la mama derecha. Esta es la otra imagen, donde podemos ver lo mismo. Y en julio del 2019, ella no es de Buenos Aires, le hicieron una extracción de implantes y capsulectomía parcial y drenaje del seroma periprotésico en referencia. La anatomía de una cápsula periprotésica con hallazgos morfológicos que favorecían el diagnóstico de un linfoma anaplásico de células grandes, a confirmar con la inmunomarcación, y un poco lo que decía el doctor antes, no se envió todo el líquido periprotésico a estudio, con lo cual se descartó, así que no tenemos el resultado de esa anatomía patológica, salvo de la cápsula. Ante el antecedente quirúrgico de la capsulectomía parcial que habían referido a la paciente, ella consulta a nuestro servicio y nosotros decidimos completar la capsulectomía bilateral. Al examen físico tenía cicatrices invertida, secundarios al antecedente quirúrgico, y no se palpaba nódulas ni remanentes protésicos en el examen físico. Las axilas y las fosas no tenían adenopatías. Nosotros la estadificamos a la paciente, le hicimos estudios, un PET y una punción de médula ósea, que ambos fueron negativos. Y ella traía una revisión de tacos donde venían cápsula mamaria izquierda con un linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios, CD30 positivo y ALK negativo, y nosotros, según el protocolo de intersociedades, como mencionó el doctor Colombo, enviamos el taco a Fundaleu con la doctora Narváez, donde los 3 tacos en consulta vinieron con infiltración por linfoma no Hodgkin tipo T, anaplásico de células grandes, CD30 positivo asociado a implantes mamarios. Y en la cápsula derecha, linfocitos pequeños CD30 negativos. El 2 de octubre le hicimos una resección del remanente capsular mamario bilateral. Recuerden que tenía una capsulectomía parcial, donde la anatomía en la cicatriz de la mama derecha e izquierda vino solamente reacción gigantocelular de tipo cuerpo extraño, y en los restos capsulares también, granulomas gigantocelulares de tipo cuerpo extraño. Muchas gracias. Gracias, Connie. Bueno, entonces sí, como esta paciente nos pareció interesante, quizás en su momento era un desafío, ¿no es cierto? Porque venía operada desde el sur, en una ciudad importante del sur de nuestro país, donde le habían sacado la prótesis, le habían hecho una capsulectomía parcial, y el diagnóstico estaba en la cápsula, no en el líquido, ¿no? Esto es un estadio 1B, si no me equivoco, Martín, después me corregís. Así que había que operarla porque tenía aparentemente remanente capsular, que esa fue nuestra conducta. Encima le habían hecho una mastopexia, en ese momento habían hecho una mastopexia con una endoprótesis, utilizando el sector inferior de la glándula para mejorar la tosis. Entonces, si te quedaba, tuvimos que desarmar eso, y si quedaba remanente capsular, estaba en medio de toda esa glándula toda movilizada. Así que, bueno, fue una cirugía interesante. Los remanentes que encontramos los retiramos, y por suerte no había más tejido linfoma remanente, ¿no? Pero bueno, un caso interesante. ¿Qué comentario tenés, Martín, al respecto de este caso? Bárbaro. Creo que producto de cuando estábamos todavía, navegamos medio a ciegas,
las cosas se fueron haciendo lo mismo que la paciente con radioterapia. La paciente con radioterapia es una paciente del hospital italiano, no es una paciente de cualquier lado. O sea, cuando empezó esto fue empezar a saber qué, cómo, creo que de a poquitito vamos entendiendo y creo que tenemos que manejarnos con la información que tenemos hasta ahora. Ahora creo que cualquiera, por lo menos espero que cualquiera de los que está ahí sepa que voy a sospechar de un seroma, que hay una cantidad de condiciones y cómo se toma la muestra, a dónde se manda a enviar y cómo deberíamos actuar. Y creo que, como les decía antes, si vamos logrando que los casos que nos van apareciendo los encontremos en estadios tempranos, eso fue, yo expuse el otro día en el Global Network y les expliqué que en este momento el tema de Argentina era como casi todo Sudamérica, ni hablar México, hay un montón de lugares, que el problema que tenemos son, uno, educar, informar y tener estudios, dónde hacer los estudios anatomopatológicos. Y cómo coordinar toda esa cuestión. Y depende de nosotros, los que estamos conduciendo esto, para que eso sea lo más claro posible. Es eso, Nacho, es quien hizo el tratamiento antes que vos, probablemente no tenga que llegar a vos la paciente, o esperemos que no llegue a vos la paciente en la próxima, porque hizo lo que tenía que haber hecho en eso y la paciente no tuvo que entrar a cirugía de nuevo. Probablemente el patólogo que recibió esa muestra lo mire con otros ojos ahora y no tengamos que tomarle una muestra de nuevo para mandarla a Fundalego. Entonces, sí, es ir siendo prolijos y después, fundamental, ir registrando. Creo que en esto les pido por favor a todos, ante cualquier consulta, bueno, o a Nacho me contacta a mí, y yo les voy a mandar, y quiero, porque quiero que todas las especialidades lo tengan, más los que tratamos con esto, el link donde está el registro argentino. De esta manera, ahora juntamos con Colombia, que tiene 15 casos, juntamos los brasileros, están un poco más atrás, empezando a poner orden, pero el primer reporte sudamericano es ese que mandamos nosotros ahora al Congreso de la Sociedad de Hematología, porque empezamos a hacer las cosas prolijitos, creo que de entrada, y eso es como creo que debemos llegar. Todo lo que se hizo, ahí lo que hicieron ustedes está bien, lo que se hizo antes fue probablemente lo que se hacía, lo que se sabía, pero creo que tenemos que mejorar en lo que vamos haciendo. Perfecto. Martín, te hago unas preguntas que nos quedaron aquí. Sobre todo, el doctor Misler pregunta si dentro del contexto de la pandemia, que es una situación especial para todos, se podría distinguir hacer ecografía de control a las pacientes con prótesis texturizadas más seguido que a los pacientes con prótesis lisas. Es decir, tener quizás una diferenciación clínica para sugerirles no perder el control con ecografía. Suena lógico lo que dice, por supuesto. Igual, como los controles son anuales, esperemos que el próximo control anual no sigamos en la misma situación. Pero en este contexto me parece que sí, con los reparos, a ver, sí, una paciente, la razón por la cual mando a hacer una ecografía está relacionada con este tema de linfoma también, pero está relacionada con que con las prótesis actuales a una paciente se le rompe el implante y nadie se da cuenta. O sea, la ruptura solamente le diagnostica a alguien que hace diagnóstico por imágenes. Entonces, todos mis pacientes, o lo que tratamos de recomendar es que todo paciente con implante todos los años se haga una eco para ver que el implante está bien también y que no esté roto. Pero en esta situación muy, muy especial, si hubiera que ponerle foco, claramente creo que es a los pacientes con implantes texturados. Y no es por la marca, porque yo he puesto un montón de Allergan, pero más si es Allergan, que claramente el macrotexturado es el que más incidencia tiene. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, Diana, que veas en el chat? Perfecto. Sí. Te voy diciendo, espera. Sí, si los implantes texturizados en este contexto o en esta situación deberían cambiarse en un tiempo, o es decir, si esta patología ha disminuido la vida útil de los implantes.
Es decir, a mayor riesgo que lo tenga la paciente, a mayor tiempo, mayor riesgo que pueda presentar esta patología. Mira, yo ese es un concepto que, les cuento, a mí cuando viene una paciente y me dice, doctor, me tengo que cambiar los implantes, ya los tengo hace 10 años. La realidad es que lo que les digo es, mira, yo creo que la recomendación es un control ecográfico. Mientras tu implante se vea bien, no es necesario cambiarlo. Si ecográficamente o después algún estudio diagnóstico más profundo o una resonancia muestra que tu implante esté bien, no se cambia. Y justamente lo que está diciendo ahí es, yo creo que un implante texturado, si ahora me pregunta alguien, yo tengo mi implante texturado hace 10 años, ¿me lo tendría que cambiar? Yo en ese caso le digo que lo tome en consideración, que sí, y le explico el porqué. Le explico el porqué, porque el texturado tiene mayor incidencia con esto, y se ven casos, los más frecuentes es que empiecen a aparecer a los 10 años, entonces sí lo tomo en consideración. Cuando alguien viene con el implante texturado de 10 años, se lo explico y lo ponemos a discusión. Si es el momento, si puede, si todas esas cuestiones, creo que es una buena conducta. Nos preguntan también qué se le puede ofrecer a la paciente en el ámbito quirúrgico, desde lo estético, cuando se le retiran los implantes. Esto que vos hablabas, si recambiarlos por lisos, si plantear alguna técnica de reconstrucción, cómo es, porque bueno, justamente es cambiar absolutamente la estética de la paciente. Lo que te voy a decir es por la experiencia de las dos pacientes que yo vi. Cuando yo les expliqué la situación, a ver, las dos, la que hice ahí, la paciente de reconstrucción mamaria, de las 13, 12 con estéticas y una reconstrucción, esa es una de las que operé yo. Y la otra era una paciente, no era una paciente, era una paciente de, creo que casi 50 y pico de años. A las dos ni se les ocurrió pensar en la posibilidad de hacerle algo. Ya era el susto de tener esto, me parece que la sacó de juego la posibilidad. Pero entiendo si esto le está pasando a alguien que tiene, no sé, hablo de la edad por un tema de que probablemente sea más probable que alguien más joven considere más estar volviéndose a poner implantes, pero yo lo hablaría de nuevo, caso por caso, paciente por paciente, hablarlo, explicarle qué se hace, qué se ha hecho, y que si se pone, seguramente le pondría obviamente un implante liso o microtexturizado, pero que va a tener que estar atenta y pendiente y saber las posibilidades de que esto vuelva a pasar, y obviamente consentimiento y todas esas cosas que lo aclare. Para apoyar un poco... Nacho, sí, perdóname. El doctor sí, Fracaso. para apoyar un poco lo que estaba diciendo Martín, también nosotros dos casos nos tocaron, y exactamente igual que como decía el doctor Colombo, las dos pacientes, ni se les ocurrió pedirnos que le colocamos un implante. Cuando se les dijo que se podría reemplazar por implante liso, yo, ni loca me volvés a poner un implante. Es más, la segunda paciente me mandó a la hermana que tenía implantes con la orden de que le saque las prótesis, que por supuesto que la calmamos y dijimos que no era necesario que se saque las prótesis, pero sí, subrayando un poco Nacho, lo que decía Martín. Perdóname, el doctor Fracaso quería hacer una pregunta, no sé si lo podés desmutar. Marcelo, estás desmutado, habla nomás. Hola, sí, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Sí, Marcelo, se escucha. ¿Cómo les va? Buenas tardes. No, yo le quería, para no irme con la gran duda, ¿no? Al doctor Colombo. Yo en septiembre tuve la oportunidad de estar con el doctor Cordeiro en el Memorial de Nueva York, y me llamó la atención que estaba abocado a retirar todas las prótesis texturizadas. Eso es lo que vi yo, estuve un par de semanas allí. Cuando le pregunto, me dijo que ellos estaban haciendo participar a los pacientes, a todas las que tenían prótesis texturizadas, le estaban dando las estadísticas de la enfermedad y las posibles opciones que tenían. Una era la remoción y no reconstrucción, y la otra era recambio por lisas o reconstrucción con tejidos. No sé si el doctor Colombo o tiene otro dato más nuevo ahora en estos tiempos. Es lo que yo vi en septiembre del año pasado.
Yo sé que, a ver, Peter Cordeiro, como lo mencioné antes, igual que Fleming, que tuvo 8 casos, es, creo que individualmente uno de los cirujanos con mayor número de casos. También, como decíamos, está relacionado, si estuviste ahí en el servicio, yo estuve en el Memorial con él, y es una cantidad de pacientes que ve él en una mañana que operó, que no podés ni seguirle el ritmo. Sí, sí, así es, sí. Y él puntualmente, cuando él le pidió, estaba con el tema de que desarrollar los expansores lisos. Exactamente. Él está con el tema de que no quiere ni ver un implante texturado. Y sí, yo el año pasado cuando hablé con él, él me contó que, a ver, y esto es una cuestión personal de él y una cuestión de situación legal de él. Legal, exacto, claro. Que quiere cubrirse exponiendo esto todo lo que se puede. La realidad es que sí, eso es a título personal y calculo que en esto cada uno está manejando como mejor considera su cuestión, hasta por cuestiones legales sin ninguna duda. La realidad, FDA, Sociedad Americana, la Sociedad Británica, la Sociedad Australiana, inclusive, que son los más incisivos, con Anand Diva ahí, que es el que más comunica y publica, la recomendación, por lo menos a quien tiene implantes, porque esto sería un desbande, si la recomendación fuera empezar a sacar implantes texturados, tiene un montón de implicancias económicas. ¿Quién lo paga? Que el cirujano se hace cargo de los implantes, no se hace. O sea, la recomendación en este momento, por lo menos, es paciente con prótesis texturadas, inclusive de Allergan, sin síntomas, no sacárselo. Si empiezan en la etapa, sí, esta de los 10 años famosos, que todos tenemos así como sin nada de evidencia muy científica, pero que ahora con los 10 años claros en los cuales el linfoma está haciéndose más evidente, yo creo que habría que considerarlo, sin ninguna duda. 10 años con un implante Allergan texturado, yo se lo digo a la paciente, empezá a hacer tus planes, en algún momento te lo vas a tener que sacar. O sea, no participar ahora de un paciente, hacerlo participar de la estadística, de la patología y que decida. A eso me refería. ¿Qué es lo que hacen ellos allá? En el caso de ellos se da puntualmente porque ellos tienen la masa de pacientes que operó él con implantes texturados, así de claro. Entonces tiene ahí una responsabilidad con respecto a eso. Si me preguntás con respecto a mi práctica, yo en el 2014 dejé de poner implantes texturados, desde ahí no puse más, entonces si me vienen pacientes míos con implantes texturados ahora, que ya son 6 años, yo nunca puse texturados McGann en estética, ¿no? Sí, en cirugía reconstructiva, pero si viene un paciente mío ya con 6, 7 años y me hace esa pregunta, yo le digo que considere que en algún momento se lo va a tener que sacar. Así como cuando aparece una paciente con una ruptura intracapsular, que le digo, no tenés que salir corriendo al quirófano, pero considera que te lo vas a tener que cambiar. Empezá a planear cuándo. No es ahora, pero empezá a planear. Perfecto. Gracias. Pero yo no les mando una carta a los pacientes diciéndole que vengan, que les vamos a sacar los implantes. No. Perfecto, eso es clarísimo. Martín, bueno, nuevamente ya estamos en hora, quería agradecerte, con Diana queremos agradecerte por brindarnos todos tus conocimientos, la charla y toda esta información muy completa, espectacular a mi entender. Lo que te voy a pedir después es que, si querés, me mandes esos links de esos documentos que están disponibles para que todo el que quiera pueda acceder. Así que después me pasás esos datos y yo los comparto en los grupos. Así que, bueno, Martín, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por participar y muchísimas gracias a todos nuevamente por aceptar la invitación. Nos vemos en la próxima. Gracias, Martín. Gracias, Nacho. Gracias, Diana. No, por favor. Si alguno tiene alguna pregunta en especial que mandarte, Martín, me las deja en el chat y te las mando. Yo creo que te voy a mandar un par de preguntas porque la verdad que genera mucha incertidumbre y está muy buena, excelente tu presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.